¿Existen evidencias científicas en homeopatía? Sí, por supuesto que las hay. Es muy fácil de averiguar. No tiene uno más que meterse en PubMed, introducir la palabra homeopatía y enseguida obtendrá casi 6.500 resultados, casi 6.500 referencias bibliográficas con estudios sobre homeopatía. Aún más, hay otros estudios sobre homeopatía en los que esta palabra no está mencionada directamente, pero en el que se utilizan medicamentos elaborados con la metodología homeopática. Estos estudios son de diferentes tipos. Los hay de laboratorio, para investigar el mecanismo de acción de los medicamentos homeopáticos, por ejemplo. Los hay ensayos clínicos para determinar el efecto específico y propio del medicamento homeopático. Los hay observacionales, que nos pueden ayudar a demostrar que ese efecto que hemos visto en los ensayos clínicos realmente se vuelca positivamente en la práctica clínica, en nuestra rutina en la consulta. Y los hay fármaco-epidemiológicos, estos ya para ayudarnos a demostrar que en materia de salud pública la homeopatía puede aportar algo positivo a la gestión de la salud de nuestros pacientes. Existen también revisiones sistemáticas y metaanálisis, y en este sentido diría que aproximadamente el 50% de los estudios clínicos realizados con homeopatía arrojan resultados positivos, que es una proporción muy similar a la que obtenemos con cualquier fármaco convencional. Si nos centramos en los estudios de laboratorio, tenemos casi 2.500 experimentos, de los cuales un 75% se ha reproducido con éxito y una gran parte de ellos por entidades independientes. Diríamos que el 90% de los estudios realizados, incluso con las más altas diluciones dinamizadas homeopáticas, tienen algún resultado favorable. Y diríamos que aproximadamente el 75% de los estudios reproducidos obtienen resultados también favorables. Esto nos da cierta comodidad a la hora de entender que cuando los médicos utilizamos medicamentos homeopáticos, lo estamos haciendo ateniéndonos a las reglas y al rigor que nos exige lo científico. Es decir, que los principios de la homeopatía están avalados por y se sustentan en lo que conocemos hoy día a nivel científico y biológico. Por mencionar algunos de estos estudios, si alguien quiere comprobarlos, los más interesantes se han hecho con Gelsemium sempervirens para el control de la ansiedad, con histamina para el control de las reacciones alérgicas, con el ácido acetilsalicílico diluido dinamizado homeopáticamente, tanto en inflamación como en el control de la agregación plaquetaria, y también con arsénico, lo cual es muy interesante también y sobre todo en áreas donde hay una intoxicación endémica por arsénico, para ayudar a la eliminación del mismo y para ayudar también a la mejora sintomatológica en las lesiones que produce este tipo de contaminación. Por tanto, tenemos un cuerpo de investigación de laboratorio que nos permite decir con seguridad que en homeopatía hay bases biológicas que nos permiten confiar en que su efecto es un efecto específico y un efecto que puede producir además beneficios terapéuticos concretos. Para demostrar que estos beneficios terapéuticos se producen en la persona enferma, necesitamos recurrir a un modelo específico que es el ensayo clínico, aleatorizado, controlado, a doble ciego. Nos permite discriminar muy bien que lo que estamos dando al paciente produce un efecto propio y mayor que el de una sustancia inerte. Y existen casi 300 estudios de este tipo publicados en revisiones por pares, y cuando han sido metaanalizados lo han sido de dos maneras. Por un lado, contemplando la utilización de la homeopatía individualizada por un experto homeópata, y por otro lado, en la utilización de protocolos o soluciones estandarizadas para determinados problemas de salud. En ambos casos, siempre que se filtre por el riesgo de sesgo para limitarlo y que se filtre por la metodología utilizada de modo que responda a la forma habitual en la que actuaría un médico homeópata o un profesional de la homeopatía, siempre que se respeten estos dos criterios conseguimos resultados positivos, favorables en los metaanálisis.
Esto nos da la tranquilidad de que estamos funcionando con una terapéutica que tiene efectos específicos y nos da la seguridad de que no estamos entrando exclusivamente en el terreno de la sugestión, sino en un terreno de lo biológico. Pero para estar seguros de que esto que hemos visto en los estudios y que tiene una gran validez interna, es decir, que metodológicamente es muy fiable, para estar seguros de que tiene validez externa y que en nuestra rutina nos sirve y es extrapolable, necesitamos estudios observacionales bien hechos o estudios pragmáticos. Bueno, pues también tenemos numerosos estudios de este tipo que, escogiendo cohortes, y esto se ha hecho tanto en el Sistema Nacional de Salud británico como en el francés o el alemán, nos demuestra que en la práctica los pacientes que usan estos medicamentos homeopáticos consiguen, por un lado, mejorías allí donde el proceso estaba bloqueado, enfermedades crónicas en las que no había una buena evolución. Por otro lado, una reducción de recidivas, por ejemplo en infecciones de repetición. Por otro lado, una reducción en el consumo de medicamentos. Y en particular un gran estudio nos habla de la reducción drástica en el consumo de psicotrópicos, ansiolíticos y antidepresivos, en el consumo de antibióticos y en el consumo de antiinflamatorios. Tres tipos de medicamentos que suponen un problema hoy en nuestras consultas y en nuestro sistema de salud y para cuya solución podemos apoyarnos, ¿por qué no?, en la terapéutica homeopática, en los medicamentos homeopáticos. No quiero cerrar sin recordar que la práctica de la medicina basada en la evidencia tiene tres pilares. Uno, el de la investigación, aquellos estudios que reflejan la situación de mi paciente concreto, el que tengo delante en la consulta. Hay otros dos pilares que son la experiencia del médico, y en este sentido puedo hablar no solo de mi experiencia sino de muchos compañeros que llevamos muchos años utilizando esta herramienta terapéutica de forma complementaria a otras, pero sin la cual no conseguimos los mismos resultados y por eso optamos con frecuencia por ella como primer recurso, a veces como recurso complementario en otras ocasiones. Y también el tercer pilar de la medicina basada en la evidencia, preferencias del paciente. Y también hay estudios que nos hablan de que los pacientes quieren este tipo de herramientas terapéuticas, que quieren que se las ofrezca su médico, el profesional sanitario en el que confía, y que quiere que se las ofrezca de forma complementaria a las tres herramientas, porque raramente el paciente desea prescindir de una en favor de otra. Es por tanto la homeopatía una terapéutica que se sustenta con solidez en las tres patas de la medicina basada en la evidencia. Los pacientes la quieren, los médicos tenemos una buena experiencia en consulta y las evidencias científicas avalan tanto su utilización clínica como las bases científicas en laboratorio.